Reporte 100. ¿Y qué le depara a nuestro país, a México? Eduardo González Velázquez es profesor investigador del TEC de Monterrey y le agradezco mucho que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Eduardo, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo. Ayer, Eduardo, escuchaba a Luis Ernesto Derbez, quien fue secretario de Relaciones Exteriores con el presidente Fox y a quien le tocó recibir la Cancillería después del paso de Jorge Castañeda por esta dependencia, por esta institución, por esta representación, y en el contexto en donde Estados Unidos está bien molesto con México, porque en el seno del Consejo de Seguridad no apoyó algunas acciones que quería emprender Estados Unidos o que emprendió Estados Unidos en Medio Oriente. Decía el canciller Derbez que tardó un año en recomponer la relación con los Estados Unidos, un año, y que él anticipaba que a López Obrador le va a tomar también un año en recomponer la relación con un eventual gobierno de Joe Biden. Pues Joe Biden y su equipo tienen la percepción de que López Obrador apoyó a Trump. Así es, a mí me parece que dentro de la lógica política de los dos gobiernos en este momento, para la 4T, sería mucho más fácil, más llevadera la relación con Trump otros 4 años, a pesar de lo complicado que es tratar con este presidente, con Donald Trump. Me parece que pues se han encontrado el modo, han sabido librar algunos problemas, han aceptado de un lado y de otro, obviamente nosotros cediendo mucho más las presiones que se han establecido, las condiciones que Estados Unidos le ha impuesto a México, por ejemplo, en temas de seguridad o en temas de migración, pero me parece que aún así será un poco más complejo el poder pues comenzar a tejer prácticamente de cero una nueva relación con el eventual gobierno de Joe Biden. Creo que si tomamos en cuenta este año que probablemente le pueda llevar, sería en el caso mexicano, pues ya prácticamente el tercer año de gobierno de la 4T, de tal manera que le quedaría para amarrar algunas cosas en nuestro favor, pues solamente el cuarto y quizá la mitad del quinto año, porque ya una vez que estemos centrados en el quinto año, pues ya las aguas en México se empezarán a mover en términos electorales, lo cual pues vendría a complicar un poco más esta relación. Hay que tomar en cuenta pues que la agenda de Joe Biden, por ejemplo, en temas de cambio climático, podría complicar las posiciones que tiene la 4T con respecto a energías no renovables, por ejemplo, cosa que ahorita no se ha complicado, pues porque más o menos el pensamiento de Trump también va en la línea de la 4T en este punto en particular. Sí, ahora Eduardo González, los demócratas andan sentidos con México desde que el entonces presidente Enrique Peña Nieto invitó al candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos a Los Pinos, a Donald Trump, y bueno, después se dijo que también había invitado a Hillary Clinton, pero el daño estaba hecho. Desde el sexenio de Peña Nieto, existe la percepción de que los gobiernos en México han apoyado a Donald Trump. ¿En qué tanto puede caer Joe Biden en la tentación de escuchar a su alrededor a los asesores? Porque, bueno, Joe Biden me parece que es un tipo con un discurso moderado, se nota que es un tipo políticamente correcto, pero bueno, siempre está, digamos que el acompañamiento, el equipo cercano que le pudiera estar diciendo al oído, oye, pues recuerda que López Obrador fue a la Casa Blanca y recuerda que se prestó para que Trump hiciera campaña, oye, y recuerda lo que le hizo Peña a Hillary, en fin, hay desde la posición demócrata hay ese sentimiento de que los gobiernos mexicanos no los han apoyado y por el contrario han colaborado con proselitismo a favor de los republicanos. Pues yo creo que sí hay una diferencia en cuanto a aquella recepción que se tuvo de Donald Trump en la administración de Peña, porque en ese momento Donald Trump era candidato. Sí.
Luego con la visita del presidente López Obrador a Trump, pues finalmente está la coartada perfecta, decir, bueno, yo visité al presidente de Estados Unidos, no visité a alguien que estuviese buscando la reelección, aunque así fuese, ¿no? Sí. Creo que en ese sentido los demócratas podrían estar más molestos en la primera visita con Peña Nieto que ahora en la visita que hace López Obrador a Estados Unidos, por un lado. Y por otro, yo sigo pensando que realmente el impacto que pudo haber tenido la visita de López Obrador a Washington en términos electorales a favor de Trump fue verdaderamente insignificante. Si nosotros revisamos la prensa estadounidense en los días de la visita del presidente mexicano a la capital estadounidense, nos podemos dar cuenta que la nota, en el mejor de los casos, en los periódicos nacionales, estuvo puesta entre la página 12 y la página 14. Sí. Es decir, verdaderamente escondida ya en un rincón la visita del presidente. Todo lo contrario de la prensa mexicana. Ahora, por otro lado, la verdad es que la relación de México con los gobiernos demócratas o con los gobiernos republicanos, pues históricamente han sido más o menos la misma. Son relaciones muy complejas, tensas, de muchísima presión por parte de la Casa Blanca, sin importar quién esté en el poder. Por eso no es gratuito que se diga que la gran diferencia de los gobiernos republicanos o demócratas con respecto a México es una sola, que uno está en el gobierno y otro está fuera de él, pero en realidad la complejidad para lidiar con la política exterior norteamericana en relación a nuestro país es, me parece, pues más o menos igual con republicanos y con demócratas. Ahora, bueno, también no hay que restarle talento al presidente López Obrador. López Obrador es un animal político. El presidente López Obrador tiene un colmillo que lo arrastra, ¿no? Lo arrastra en el suelo. Si pudo llevarla bien con Donald Trump, pues no creo que vaya a batallar para llevarla bien con Biden. Sí, yo creo que me parece que la capacidad política que tiene Andrés Manuel le va a permitir perfectamente, en caso de que Biden finalmente sí llegue a la Casa Blanca, pues torear las tormentas que puedan venir con los demócratas. Creo que podría haber algún cambio, no estoy muy seguro, en la presión en relación al tema migratorio. Creo que en la parte comercial y en la parte de seguridad y combate al narcotráfico las posiciones serán las mismas y posiblemente pudiera suavizar la posición estadounidense para pedirnos que sigamos deteniendo migrantes centroamericanos y que dejemos de ser este tercer país seguro que nos hemos convertido para tener aquí a más de 65,000 centroamericanos en nuestras ciudades fronterizas esperando un asilo en Estados Unidos. Creo que estos dos puntos podrían suavizarse un poco con la administración de Biden y no necesariamente por la relación con México, sino por un asunto de propuestas y políticas prometidas por Biden en la campaña que van en la dirección de suavizar la presión hacia los migrantes y por otro lado tratar de volver a impulsar una posible reforma migratoria en Estados Unidos. Entonces yo creo que en esa línea pues Biden podría actuar en consecuencia y restarle un poco de presión a el gobierno de la 4T en términos migratorios. Sí, que no fue parte de su campaña en el discurso de Joe Biden, en la propuesta una reforma migratoria. Tímidamente Kamala Harris, la candidata a la vicepresidencia, lo llegó a mencionar en un foro con latinos o en un público donde había comunidad latina de una reforma migratoria, pero no estuvo en la propuesta de Joe Biden esta parte de una reforma migratoria, ¿no? Bueno, no dicho así efectivamente, ¿sí? Pero sí comentó en algunas ocasiones que haría lo necesario por establecer de manera legal
pues prácticamente a 11 millones de personas que no tienen sus papeles en Estados Unidos y están en condiciones migratorias, lo cual me parece que no se logrará simplemente porque todo parece indicar que los republicanos se quedarán nuevamente con el control del Senado, ¿sí? Y los demócratas con la Cámara de Representantes, lo cual pues volvería a empantanar ahí el proceso de una posible reforma migratoria, que recordemos que en la primera etapa, el primer gobierno de Obama, ni siquiera con el control de ambas cámaras pudieron sacarla adelante porque su apuesta fue hacia otras políticas públicas, sobre todo de salud. Entonces yo creo que estos siguientes 4 años, en caso de que Biden sí se quede en la Casa Blanca, pues será muy complicado sacar el asunto migratorio como otros más, porque creo que esta división en las cámaras para un presidente que además muy probablemente solo sea un presidente de transición, pues creo que dejará muy poco espacio para el trabajo político dentro del Congreso y generar nuevas y de transición leyes, porque no por la edad es difícil que vaya a buscar la reelección, ¿no? Sí, me parece que ya por la edad él estaría pues casi en 82 años, creo que no la buscaría, y eso también nos pone en otro escenario muy interesante porque Kamala Harris pues estaría pues llevando mano en esta búsqueda de la candidatura dentro de 4 años como su vicepresidenta, y además siendo pues mujer, siendo de la comunidad afroestadounidense y siendo migrante, lo cual pues le agregaría 3 elementos muy interesantes a una posible candidatura dentro de 4 años. Exactamente. Eduardo González Velázquez, profesor del TEC de Monterrey, muchas gracias por tomar esta llamada. No, hombre, al contrario, un saludo, un abrazo y saludos allá a Sonora. Igualmente, es Eduardo González. Eduardo se encuentra en Jalisco, en Guadalajara, y Eduardo es experto en historia de Estados Unidos. Reporte 100.